Saludos. Este es un tutorial para la materia de interfaces y multimedia de la Escuela de Ingeniería en Sistemas, perteneciente a la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Mi nombre es Pablo Llanes y este tutorial es acerca de las restricciones en el motor de base de datos Postgres de SQL. ¿Qué son los checks? Los checks o restricciones especifican los valores que acepta un campo, evitando que se ingresen valores inapropiados. Los tipos de datos son una manera de limitar el tipo de datos que pueden almacenar en una tabla, como por ejemplo, si tenemos un campo que es boolean, pongamos género. Si este campo boolean, como es bien conocido, solo acepta valores true or false. Entonces, si tratamos de ingresar un valor string o numérico que es diferente a los tipos de datos que acepta este campo, el campo nos devolverá un error porque ese tipo de datos no puede ser ingresado. Entonces, esa sería una de las restricciones más básicas en una, en un, en una aplicación. Pero esto sin embargo no se aplica para todos los tipos de datos, ya que muchas veces las restricciones en algunos tipos de datos es demasiado amplio. Como por ejemplo, pongamos un campo dirección, bueno, no dirección, pongamos cédula, que sea numérico. Pero hay dos problemas. Una, que podemos ingresar más de la cantidad de dígitos que tiene una cédula. Y esto sería, no sería correcto en el ingreso, aunque nos permitiría hacerlo. Y dos, que si le ponemos en un campo numérico eh, la cédula, muchas de las cédulas empiezan en cero, entonces no sería apropiado un campo numérico. Entonces ahí es cuando vienen a solicitarse lo que es las restricciones a través de la palabra check. Es posible que también se pueda limitar los ingresos mediante datos hacia columnas con respecto a otras o filas, que eso lo veremos mucho más adelante. Empezaremos con los más básicos o check constraints, que es el tipo más genérico que se utiliza, que permite especificar un valor de una determinada columna que debe satisfacer una condición o expresión booleana o valor de verdad. Es más o menos como funciona un if. Si el valor que ingresa en el campo se permite o da verdadero, entonces ese valor se ingresa. Si no coincide con las restricciones que se le han impuesto, entonces nos daría un falso y no nos dejaría ingresar y nos devolvería un error la aplicación. Para ver cómo se aplica este tipo de checks o restricciones, veremos unos ejemplos. Veamos, en la creación de una tabla productos que tiene como campos número de productos como un campo entero, un campo nombre que es de tipo texto y un campo precio que es de tipo numérico. Como vemos, el campo precio que es de tipo numérico tiene la palabra check y está seguido de unos paréntesis que contienen el campo al que se refiere mayor que cero. Eso nos da la posibilidad de que siempre el campo precio tenga el ingreso de sus valores sean mayores que cero. Si son iguales o menores que cero, no se permite el ingreso por el tipo de ingreso que se está haciendo. No hay precios menores o iguales que cero. Eso no se da en el mundo real. También se puede dar un nombre distinto a la restricción. Esto nos permite aclarar los mensajes de error porque sabemos en qué está fallando o a qué checks se está haciendo referencia si es que se comete algún error de ingreso de datos para saber dónde se necesita cambiarlo el tipo de dato o donde nos permita realizar los cambios necesarios. La sintaxis es la siguiente. Como vemos, es la misma tabla: productos, número de producto que es de tipo entero, nombre de texto, el precio numérico. Lo que cambia aquí es que ya no se utiliza la palabra check, sino se utiliza la palabra constraints, que con esta palabra nos permite poner al check un nombre, que en este caso lo ponemos positive price, que en su traducción sería precio positivo, y le ponemos seguido la palabra check.
y asimismo como estaba en el ejemplo pasado, praise mayor que 0. Seguimos con las restricciones no nulas. Una restricción no nula simplemente especifica la columna que no debe asumir un valor nulo, como su nombre lo dice, no nulos. Entonces no se permite el ingreso de valores nulos o el campo que se permite estar vacío. Una restricción no nula se escribe siempre como una restricción de columna. Una restricción no nula funcionalmente equivalente a crear una restricción check hacia la columna. Es como por ejemplo crear la columna y luego poner una restricción de que no sea nula. O sea, por ejemplo, creamos la tabla y luego creamos el campo sin ningún tipo de argumento más y ponemos más abajo una restricción hacia la columna que le ponemos que la columna no sea nula. Entonces eso sería lo que es el equivalente a un check con el not null. Eh, el inconveniente es que no se puede dar nombres como el ejemplo pasado con el constraints que podíamos dar un nombre a este check no null, aunque no tendría mucho sentido porque solo es de poner not null hacia la columna. Pongamos unos ejemplos. Tenemos la misma tabla productos con los mismos campos. En este caso veremos que el número de producto es de tipo entero y las palabras not null que nos dicen que este campo no debe ser nulo. Asimismo como texto y precio. Y con el check que está seguido de precio mayor que 0 del check anterior. El orden no importa porque no necesariamente se determina el orden en que se comprueban las restricciones. Porque cuando se ingresan se ingresan datos hacia la tabla, los datos se ingresan al mismo tiempo en los campos. Entonces no es necesario hacer una validación o sea, no se hace una validación en orden. Entonces no importa el orden en que se realice la validación de not null. Como consejo, en la mayoría del diseño de la base de datos, las columnas deben caracterizarse como no nulo. ¿Por qué? Porque si tenemos pongamos en productos, ingresamos un producto y solo le ponemos que el número de producto sea no nulo, porque puede ser nuestra clave primaria. Ya. Entonces, si ponemos un producto que sea not nulo y su nombre o sea, no le ponemos la restricción de not null, entonces no tendría sentido poner un nuevo producto sin su nombre. Entonces eso nos daría un problema de integridad en la base de datos. Seguimos con los Unix Constraints. Las restricciones de unicidad aseguran que los datos contenidos en una columna o un grupo de columnas es único con respecto a todas las filas de la tabla. La sintaxis es la siguiente. Tenemos el mismo ejemplo de productos. Número de producto, nombre, precio. Integer, texto y numérico. Lo único que cambia aquí es que se agrega la palabra unique, que nos permite decir que a nivel de toda la tabla solo va a haber un producto con ese mismo número, con un registro con ese mismo número de producto. Pero eso no significa que solo con esto no se podría decir que esto llegaría a ser una clave primaria, por la definición de la clave primaria, que no debe ser no nula y debe ser única. Entonces solo cumple en parte y no llega a ser una clave primaria. Entonces más adelante veremos algo más de esto. Y también se puede escribir como una restricción de tabla y le ponemos como está en la siguiente forma. Al último está unique y product número. O sea, es lo mismo que está arriba, aunque aquí se refiere más al campo hacia el nivel general de la tabla. Seguimos con las primary case. Técnicamente una restricción de clave primaria no es más que su propia definición de clave primaria del diseño de base de datos, que no debe ser no nula y que debe ser única. Por lo tanto, seguimos con los ejemplos. Vemos a la misma tabla de productos y vemos que aquí cumplimos con la definición de unicidad y no nulidad.
donde agregamos las restricciones al número de producto, que es de tipo integer, unique y .null. Con estas dos restricciones se asegura que sea única y no nula, convirtiéndose así en clave primaria, en la definición de clave primaria. O también se puede hacer se puede poner en vez de unique not null las dos palabras primary key para de la misma forma que funcionen de la misma forma. Veremos una demostración acerca de estos tipos de checks en la siguiente parte. Bueno, primero vamos a abrir el Postgres para poder hacer nuestra práctica. Entonces nos conectamos al Postgres, ingresamos la contraseña, seleccionamos alguna base de datos y ponemos para realizar las consultas de SQL. Entonces aquí creamos la base de datos, create database tutorial, esto punto y coma, ejecutamos la instrucción y se está creando la base de datos. Vemos por un momento. Ya, creada la base de datos, entonces vamos a conectarnos a la nueva base de datos. Entonces cambiamos la base de datos, de hecho ya está, tutorial, ponemos OK, ingresamos de nuevo a la conexión del servidor y listo. Entonces aquí vamos a crear la tabla para la primera práctica, que son los checks normales. Creamos una tabla trabajador, create table trabajadora. Entonces aquí ponemos primero el campo ID trabajador, que es un carácter variante de 3, pongámosle en longitud 3, coma, vamos a poner un campo nombre que va a ser también de tipo character variant, este va a ser de 30, salario, un campo salario que va a ser integer y un campo horas que también va a ser de tipo integer. Cerramos. Ya, ahora esta es una creación de una tabla normal. A esta tabla le vamos a añadir restricciones como salario, que ninguno de los trabajadores va a poder ganar más de $100. Check. Entonces ponemos la palabra reserva de check y ponemos entre paréntesis el campo que deseamos tomar como referencia para nuestra restricción, que es salario, y ponemos la condición, que es la menor igual que 100. Ya, ahora para horas vamos a utilizar la palabra constraints para poder construir una restricción con nombre. Constraints, ponemos horas de trabajo, horas trabajo, listo. Entonces check, ponemos la palabra check y aquí ponemos la restricción que horas sea mayor o igual que 20 y horas menor o igual que 40. Listo. Cuando vamos a ejecutar el script hay un error. Constraint, me faltó una T. Listo. Constraint. Listo. Ahora sí. Entonces, vemos lo que está. Listo. Ahora sí. Entonces vamos a ingresar un valor insert into
trabajador en los campos ID trabajo nombre y salario. Los valores de entre comillas 001 que va a ser el primer campo, el trabajador va a ser Anita, y su salario va a ser $100. Ejecutamos la instrucción. ID trabajo, puse ID trabajo, listo, ponemos a correr de nuevo. Entonces ya nos retornó la consulta satisfactoriamente. Eso significa que se ha ingresado correctamente. Comprobémoslo. Select asterisco con trabajador. Listo. Entonces se ingresó nuestros datos de Anita con el ID del trabajador 001 y con el salario 100. Ahora probemos. Un trabajador nuevo que sea Juan, que gane 200. Y me faltó en el registro pasado ponerle las horas. Ponerle que va a trabajar 25 horas. Listo. Entonces, ya, en este registro, el trabajador Juan cumple con la cuota de horas, que es mayor o igual que 20 y menor o igual que 40, pero en su salario se sobrepasa. Entonces, me debe dar algún error cuando quiera ingresarlo. Exacto, aquí está el error. Error de insertar tiene más expresiones que columnas de destino. Ya. Me faltó ponerle aquí horas. Listo. Entonces ahí sí. Listo. Dice: error. El nuevo registro de la relación del trabajador viola la restricción de check trabajador salario. Entonces, o sea que viola la restricción de salario. Entonces, si le ponemos 100, va a ingresarse. Entonces ya se ingresó. Hacemos de nuevo una consulta y vemos que sí se ingresa. En el primer registro no ingresamos las horas, pero en el siguiente sí. Entonces, si hubiese sido con la misma expectativa en las horas, nos hubiera dado un error similar, pero apuntando hacia el constraint horas trabajo. Entonces, esas son las palabras, esos son los primeros, la primera práctica de constraints. Ahora vamos a probar lo que es los constraints no nulos. Para esto ya tengo preparado una práctica para ahorrar tiempo y no tener que demorarnos mucho. Entonces vamos a escoger la tabla carrera de mi blog de notas e insertamos aquí. Ingresamos a la base de datos tutorial. Creamos la tabla carrera con ID de carrera, nombre y nada más. Entonces a esta vamos a añadirle una restricción que se llama no nulidad. No nulidad. Que con eso me garantiza
que no se ingresen, o sea, que no se ingresen valores nulos, pero no me controla que sean eh, registros duplicados. Entonces vamos a probarlo. Primero insertamos, creamos la tabla. Error de sintaxis cerca del paréntesis. Ya es por esta coma. Listo. Listo. Retornó satisfactoriamente la consulta. Entonces ya se hizo. Vamos a insertar el registro carrera con los valores de Spot 001 y la carrera de sistemas. Entonces se ingresó a la carrera, vamos a comprobarlo. De hecho, se ingresó. Ahora vamos a copiar el mismo insert, pero esta vez le vamos a mandar como vacía alguno de estos. No, vamos a mandarle como null. Exacto, ahí sí, no vacío, porque vacío es un carácter, un espacio en blanco, entonces sí me podría ingresar. De hecho, me lo ingresó, y de paso el registro es similar. Entonces vamos, lo corremos y dice el valor null viola la restricción de no null. Entonces aquí ya está funcionando en uno de los dos campos la restricción de no nulidad, que me garantiza que no se va a ingresar valores nulos. Entonces hacemos la consulta. De hecho, se ingresó el primer registro de sistemas y el otro 001 de sistema, que no estaba con nombre. Se me ingresó a pesar de que esté vacío, porque de antes puse las dos comillas que simbolizaban un espacio en blanco o carácter en blanco, que eso también es tomado en cuenta como algo para que le reemplaza, o sea, que no es nulo. Vamos a probar. Ya, vamos a probar un registro duplicado. De hecho, se duplicó el registro. Entonces este check me confirma de que no se ingresen nulidades, pero no me garantiza que se dupliquen los registros. Entonces esa es una de las cosas que cumple para la primary key, pero no completamente. Entonces vamos al siguiente ejercicio, que es para los checks únicos, o sea, para que los registros no se repitan. Vamos a copiar el ejercicio que tengo de la tabla check unit ya hecho. Entonces lo pegamos aquí. Ya. En este caso vamos a crear una tabla usuario. Como este ejercicio es más para lo que es un foro. En los foros nunca se duplica un nombre de usuario, o sea, un nick. Entonces lo que vamos a hacer es que nick sea el campo unique, que este nunca se va a repetir. El ID del usuario, bueno, pongamos que se duplique, que haya usuarios que tengan más de un ID, un nombre y una dirección. Eso es posible, pero el nick no tiene que repetirse. Entonces lo que vamos a hacer es a ingresar la tabla usuario a la base de datos tutorial. De hecho, ya está. Nos retornó que sí se creó correctamente, y que además dice que Unix será un índice implícito como usuario key, pero no es una primary key. Hay que tomarlo muy en cuenta. Entonces vamos a ingresar un usuario, que en este caso va a ser el 001 Juan, de nick gringo y de la dirección Riobamba. Vamos, ejecutamos la maldita consulta. Listo, es por este problemita. Listo.
Listo, ya se ingresó. Vamos a hacer una consulta. Select asterisco from usuario. De hecho se ingresó. Ahora vamos a probar con un registro 002. Digamos que va a haber otro, ya que va a ingresar otro usuario al foro, que es de nombre Pedro, y que también quiere llamarse el gringo, pero este es de, vamos de Quito. Listo, vamos a ingresar. Bien, aquí ya nos devuelve el error de lo que es la restricción unique. La llave duplicada viola la restricción de unicidad usuario nick key. Ya existe la llave nick que es igual a gringo. Entonces eso significa que nuestro unique está funcionando. No es una primary key. ¿Por qué? Porque nos permitió ingresar un mismo... Bueno, no lo probamos, pero si lo hiciéramos de esta misma forma, de este mismo usuario, y que tenga otro nick, por ejemplo pongamos que se apoda el gato, entonces lo probamos y de hecho se ingresó. Entonces nick viene a ser lo único que no se puede repetir a nivel de columna en toda la tabla. ¿No ven? Aquí está Juan, gringo, el gato. Entonces vamos a ingresar el Pedro y no se va a ingresar. ¿Por qué? Porque el gringo se está repitiendo. Vamos. Ahora vamos con la última práctica. Vamos a hacer nuestra primary key, que va a ser la combinación de nuestro unique y de nuestro not null. Pues para eso tengo un último ejercicio. Vamos a copiarla para la tabla check. Listo. En este caso vamos a utilizar una tabla, vamos a crear una tabla materia donde vamos a tener los campos materia, el ID de la materia, el nombre de la materia y el profesor que es el que dicta la materia. Entonces vamos a ponerle que sea not null and unique, que viene a ser lo mismo que primary key. Ya, listo. Corremos. Error de sintaxis. Vamos a probarle al revés. Unique and unique not null, perdón, no es and, es not null nada más. Listo, único y no nulo. Listo, ahora sí. Listo, entonces ya se creó. Dice que nuestra consulta ha retornado satisfactoriamente y dice que ha creado la tabla unique, creará un índice implícito de la materia ID para la tabla materia. Uy, qué temblor maldito. Listo. Se retornó la consulta de la creación de la tabla satisfactoriamente. Ahora, probemos insertando datos. Vamos a insertar los valores para el campo ID, nombre y profesor con los siguientes datos: 001, estadística, y la profesora Narcisa Salazar. Listo. Vamos a ingresar. Un error, dice la columna ID usuario en relación a materia. Dice que es que no se llama ID usuario, sino ID materia. Listo.
Entonces se ingresó correctamente los valores. Vamos a hacer una comprobación más. Listo. Entonces se ingresó Narciso Salazar, la materia estadística, y la materia es de código 001. Listo. Vamos a ingresar otro registro, esta vez 001, que es, vamos a probar que es una primary key. Entonces vamos a ingresar con el mismo 001, pero esta vez vamos a poner a la materia de base de datos. Base de datos. Y le ponemos como profesor a la ingeniera Ivonne Rodríguez, aunque ya no está dando esta materia. Listo. Solo para pruebas. Corremos y efectivamente nos dio el error. Llave duplicada viola restricción de unicidad de materia ID materia key. La llave ya existe, ID materia 001. Eso significa que se duplicó la primary key. Entonces nuestro unique not null ID materia es nuestra primary key por definición, porque no se repite y no es not nula. Con esto concluiremos nuestra práctica, haciendo un recuento de que la palabra reservada para hacer las restricciones es check. Si queremos ponerla como nombre a nuestro check, se llama constraint. Para lo que es no nulos, para poner que los campos no sean nulos, al campo se le pone junto not null. Y si queremos que un campo un dato a nivel de columna y que no se repita en toda la materia, se le pone como unique. Y para la primary key se puede poner unique not null o primary key en su defecto, que es lo mismo. Entonces con esto hemos concluido nuestra práctica. Bueno, muchas gracias por su atención a este tutorial de restricciones en Postgres de SQL. Espero que haya sido de su agrado y no olviden comentar en la página de FE, en la página de YouTube, y estará un enlace hacia las preguntas que se solicitó. Gracias.